bellas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Hola, bendiciones. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí para compartir un mensaje más en esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, es imposible empezar no sin antes compartir lo que para muchos acá en México, tal vez en otras partes no ocurrió. En algunos estados de la República creo que ni siquiera se sintió, pero al menos los que vivimos cerquita de Oaxaca, me encantó un meme que recibí que decía, ya llegaron, llévelos a buen precio, benditos temblores oaxaqueños, obviamente haciendo referencia a los tamales, pero más que nada lo que ocurrió en esta mañana, después de entre las 10 y 11 de la mañana, un temblor azotó gran parte del país, un temblor de 7.5 grados, que lo bueno es que fue un temblor oscilatorio. Si hubiera sido trepidatorio, hubiera sido mayor aún que el que cayó en la Ciudad de México o que destruyó la Ciudad de México en 1985, y más recientemente el que hubo en el 2017, casualmente en la misma fecha, y pareciera ser coincidencias. Y bueno, está bien, yo no me voy a meter en profecías que no tienen sentido, pero lo cierto es que una vez más este suceso natural nos muestra de una manera fehaciente quiénes somos y lo que es el poder de Dios a través de los elementos naturales y de muchas cosas más, pero lo que es también el poder de Dios en cuanto a la misericordia, la bondad, la compasión, la gracia que ha derramado, y que gracias a Dios, excepto el susto en muchos lados, parece ser que hasta el momento no hay desgracias humanas, incluso en propiedades que lamentar. Y bueno, esto es para darle gracias a Dios y agradecer que ya no solamente es la pandemia, ya no solamente es el virus, ahora ya temblor y bueno, pero seguimos confiando en que todo está en manos de Dios, que Dios tiene el control y que finalmente debe de haber alguna razón. Podríamos explicar muchísimo más y cada uno puede tener su propia interpretación en cuanto incluso bíblicamente a lo que está pasando, pero a mí me parece que lo que habla Romanos 8:28, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y yo me quiero quedar con eso.
todas las cosas que puedan estar pasando son para bien. No sé en qué forma, no sé en qué manera, como dije antes, es difícil las circunstancias. El día de ayer recibí noticias muy tristes de algunos familiares, ya no solamente en México, en Estados Unidos, y bueno, todo eso nos acongoja, nos entristece, de alguna manera nos atormenta, pero seguimos confiando en que Dios está en el control. Y bueno, me voy ahora sí, ya no podía dejar de mencionar esto, además de mencionar que prácticamente con esta enseñanza que estoy compartiendo de nuestro maestro, estoy llegando casi en los cuatro autores del Evangelio a lo que es el previo a la entrada a Jerusalén y todos los sucesos que muchos de nosotros conocemos y que me gustaría tocarles al final. He decidido que a partir de mañana, excepto que surja por ahí otro pasaje que haya dejado, no son todos los que hay, pero bueno, traté de tocar lo más representativo a mi modo de ver desde mi perspectiva personal. Pero excepto que hubiera otro pasaje, a partir de mañana me voy a remitir a Mateo capítulo 5 y voy a estar compartiendo. Ya lo he compartido en mensajes cortos dentro de la página de Iglesia de Cristo Azucenas que tengo acerca de las bienaventuranzas y algunos breves mensajes del Sermón del Monte. Pero lo voy a tocar con un poquito de mayor amplitud y tal vez esté empezando a tocar ya las bienaventuranzas como de inicio, y ya para posteriormente, si Dios permite y hasta momento que sea su voluntad, volver otra vez ya a la parte final del ministerio de nuestro Señor, ya ahí en Jerusalén y con todos los hechos y sucesos que ya muchos de nosotros conocemos. Bueno, estoy ahí en Lucas capítulo 19, versículo 11, y lo voy a leer en la traducción lenguaje. Voy a utilizar mayormente los pasajes en la traducción lenguaje actual, sobre todo por el lenguaje, y se me hace importante porque muchas veces el lenguaje puede ser parte de controversias, de peleas, y bueno, no quiero ahondar en el punto, pero de verdad es lamentable lo que a veces publican hermanos y que lo único que fomentan es la contienda, los pleitos, y que eso no sirve de edificación para nadie. Y qué triste es que a través de una publicación en Facebook se estén peleando, y imagínense nada más la gente que no es convertida, lo que ha de pensar si ellos que se dicen estudiosos de la Biblia se comportan y se tratan y se ofenden así. Pues qué podemos esperar los que no conocemos. Por eso es que se me hace importante. Lo voy a tratar en la traducción lenguaje actual. Tú puedes seguir la enseñanza en la Reina Valera, pero para el caso es lo mismo. Tal vez esté tocando en algunos versículos la palabra que está ahí en la Reina Valera, pero dice la traducción lenguaje actual, capítulo 19, versículo 11: Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo: un príncipe fue nombrado rey de su país, y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero. En la Reina Valera y en algunas otras versiones habla de 10 minas, que finalmente, según el lenguaje, según la medida que se utilizaba en aquel tiempo, una mina equivalía a 3 meses aproximadamente de salario de un agricultor o de alguien que trabajaba, ¿no? Entonces, a final de cuentas, una manera de interpretar es dinero. Por eso sí lo traduce tanto la traducción lenguaje actual como la versión Dios habla hoy. Y le dijo: haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe, así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey, y cuando regresó a su país mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di. Te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y dijo: Señor,
Yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible, por eso me dio miedo. Así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. El rey le respondió: eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera recibiría el dinero que te di, más los intereses. El rey les ordenó a unos empleados que estaban ahí: quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? El rey le respondió: les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Antes de compartir una observación en cuanto a todo el pasaje, antes de compartir un análisis en cuanto a lo que tiene que ver la parábola en sí, me gustaría hacer mención, y por eso lo quería leer en la traducción del lenguaje actual, lo que habla ahí mismo Lucas, pero allá en el capítulo 16, cuando nuestro Señor habló acerca del mayordomo infiel, que en realidad aquí en la traducción el lenguaje actual lo traduce como el empleado astuto. Y bueno, ya hemos compartido esta enseñanza en otro mensaje de cómo aquel mayordomo hizo para que cuando le fuera quitado ya el puesto, porque habían descubierto que era fraudulento en muchos sentidos, todo lo que hizo para tener asegurado su futuro. Y luego la reflexión que que nuestro Señor hace en cuanto a esto, y voy a leer del capítulo 16, versículo 8 en adelante. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto, que fue uno de los puntos que remarcamos o recalcamos en cuanto a la astucia. Incluso hicimos mención de que cuando Jesús mandó a los discípulos: yo los mando en medio de lobos, son como ovejas, por tanto sed astutos como serpientes y prudentes como palomas. Dice: al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Por eso ustedes, que son mis discípulos, y esto es lo que yo veo en la enseñanza, en la semejanza, tanto de la parábola de las 10 minas, como lo traduce así la Reina Valera, o del uso del dinero adecuadamente, como aquí en el mayordomo infiel. Por eso ustedes, que son mis discípulos, y se está refiriendo, yo creo que una de las cuestiones es que de alguna manera aquellos que sí trabajaron, aquellos que sí todo lo que le había hicieron la producción para devolverle más al Señor, dice: yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta, no porque hicieran fraude, todo eso, de una u otra manera. Todo lo que se obtiene en esta vida es deshonesto, en el sentido de que es mundano, de que proviene de este mundo, y que esas no son las riquezas que agradan a Dios. Pero dice el que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios le recibirá en el cielo. Y luego particularmente me encanta el siguiente versículo, porque habla de la misma manera que está hablando allí en lo que empezamos leyendo. Dice: al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Y luego termina con la afirmación: nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro, y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y bueno, me parecía importante hacer esta reflexión, porque de una u otra manera, los recursos que Dios nos permite en nuestra vida, sean, en este caso no me voy a referir solamente a los materiales, lo que es específicamente el dinero y todo lo que tiene que ver con la riqueza. ¿De qué manera nosotros, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, de qué manera estamos administrando ese recurso? Y de qué manera
nosotros nos estamos como siendo fieles en eso que es poco, porque realmente comparado con lo de la eternidad eso es poco. Y por eso dice, si no pueden ser fieles en esto que la verdad es muy poco, ¿cómo podrán ser fieles con lo que realmente vale la pena? Entonces, me gustaría por lo menos hacer una breve, compartir esta reflexión, porque me pareció interesante. Finalmente, lo que yo leo por separado y todo, es una reflexión humana, no tiene nada que ver con que sea la Biblia, aclaro, para que no vaya a haber por ahí los que siempre les encarga de estar viendo las fallas en los demás o todo, y me vayan a cuestionar en cuanto a que estoy dando una falsa doctrina. No, son reflexiones. Pero el pasaje ahí está, y le toca a cada uno escudriñar y analizar y reflexionar el pasaje. Cuando le estaban escuchando estas cosas, Jesús siguió hablando y les contó una parábola, porque se iban acercando a Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios se haría realidad de una manera inmediata. Y luego expone lo que ya leímos en la traducción lenguaje actual, todo lo que está ahí en Lucas 19 del 11 al 27. Esta es la única parábola de Jesús, por lo que nosotros sabemos que está basada en un hecho histórico. ¿Por qué? Cuando murió Herodes el Grande en el año 4 a.C., dejó su reino dividido entre Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao. Aquel reparto tenía que ser ratificado por los romanos, antes de ser efectivo. Arquelao, al que le había correspondido Judea, fue a Roma a tratar de convencer a Augusto para que le reconociera su derecho. Pero los judíos mandaron una embajada de 50 hombres para decirle a Augusto que no querían a Arquelao. De hecho, Augusto le confirmó en su herencia, aunque sin título de rey. Así es que cualquiera que oyera esta parábola en Judea se acordaría del hecho histórico, pero lo importante es que ilustra grandes verdades de la vida cristiana. Primero, nos habla de la confianza de un rey que dio dinero a sus siervos cuando se marchó y les dejó usarlo como mejor les pareciera, sin imponerles ninguna condición. Se lo dejó a su criterio. Así es como se porta Dios con nosotros. Alguien ha dicho, lo más bonito es que Dios se fía de que vamos a hacer muchas cosas con iniciativa o por nuestra cuenta, y Dios espera esto de nosotros. Nos habla de la prueba del rey. Como siempre, la confianza era una prueba para ver si sus hombres eran de fiar en las cosas pequeñas. A veces se justifica el descuido o la ineficacia en los asuntos ordinarios, pretendiendo que se esté por encima de esas pequeñeces o esas fruslerías, pero Dios no, y es precisamente en esos deberes rutinarios en los que está probando a los hombres. Jesús es en esto, como en todo, el ejemplo supremo. De sus 33 años de vida, pasó 30 en Nazaret. Si no hubiera cumplido con absoluta fidelidad las obligaciones del taller de carpintería y del mantenimiento de su familia, no habría estado preparado para ser el ejecutor del plan maestro que estaba destinado para él en el ministerio, lo que ya conocemos como la salvación del mundo. Nos habla de la recompensa del rey. La que recibieron los siervos fieles no fue que se les dejara sentarse tranquilos para no hacer nada. Dejarles tranquilo para no hacer nada. Y esto no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí, porque no quiero ofender a nadie. Pero esto de no hacer nada, de ser apático, de ser indiferente, de ser flojo, es muy fácil. Es muy fácil. Ha habido partes en mi vida ministerial en los cuales literalmente a veces lo he hecho con presunción de que me estoy tomando un año sabático. No estoy tomando un año sabático, simplemente soy flojo, soy apático, soy indiferente. Pero creo que a veces ese es un mal en nosotros los cristianos. Nos acomodamos en una esfera de comunidad que ya no queremos hacer nada, y ya con lo que hagamos, lo he mencionado otras veces, con hacer algo el miércoles, con hacer algo el domingo y una que otra cosita por ahí, ya nos damos por satisfechos y nos dedicamos más a los negocios de esta vida, nos dedicamos más a los negocios de este mundo, y para ello sí somos exitosos y hasta somos productivos y todo lo demás, y luego para colmo de males todo eso
Todo eso que de una u otra manera es productivo, todo eso que ganamos, lo utilizamos inadecuadamente. Uno se encontró a cargo de 10 ciudades y otro de 5. La recompensa por un trabajo bien hecho es más trabajo. El mayor cumplido que se le puede hacer a una persona es darle mayores responsabilidades. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la enseñanza de Lucas capítulo 17, casualmente, versículos 7 al 10, que tiene por título El siervo inútil? Que lo que tenía que hacer lo hice, pero no es suficiente. Y todavía al terminar la labor hay que decir, siervos inútiles somos. La gran recompensa de Dios al que ha satisfecho la prueba es más confianza. El mismo cielo no se nos presenta como una jubilación, porque se dice que sus siervos le servirán. Es lo que menciona ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. La parábola concluye con una de las leyes inexorables de la vida. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará lo poco que tenga. Si practicamos algún deporte y seguimos entrenándonos, iremos dominándolo cada vez más, pero si dejamos de practicarlo, perderemos las habilidades que tuviéramos. Si disciplinamos y entrenamos nuestros cuerpos, los tendremos más capaces y fuertes. Si hacemos lo contrario, perderemos la agilidad y la fuerza que tuviéramos. Si se nos da bien una asignatura o un arte y nos aplicamos a su estudio, se nos abrirán sus secretos y cada vez disfrutaremos y podremos utilizar más de sus riquezas, pero si no nos aplicamos, perderemos hasta la habilidad que teníamos al principio. No hay tal cosa como plantarse en la vida cristiana. O avanzamos o vamos para atrás. O recibimos más o perdemos lo que teníamos. Y eso es una de las formas en que nosotros podemos entender o podemos saber que el principio o lo que nuestro Señor estaba hablando en cuanto a la enseñanza que podemos adquirir dentro de esta parábola, es para aplicarse en todo tiempo, en todo lugar, y particularmente hoy en día. ¿Para qué es lo que nosotros estamos haciendo? Habla ahí también la parábola acerca de los conciudadanos y el fin que les espera, ¿no? O lo que el resultado que ellos tuvieron. Pero me gusta más enfocarnos en lo que puede corresponder del ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuán humillante es para un señor tan bueno y tan noble que exista también este otro siervo. Él también emplea el título del Señor y también habla de su mina. No obstante, qué tono diferente se deja ver en sus palabras. ¿Qué había hecho del dinero que su amo le había confiado? Nada. Aquí está tu mina. La había depositado en un pañuelo, se había conducido como si jamás hubiese recibido esta riqueza. ¡Qué desprecio esto para su amo! Esto es lo que se ve como un desprecio para Dios. Siempre hemos hablado y siempre hemos dicho que lo que hacemos, poco, mediano, mucho, todo es para la honra y la gloria de Dios. Pero realmente hay una diferencia entre no hacer nada, hacer poco, o hacer mucho, o intentar por lo menos hacer mucho. Y cuando no estamos haciendo nada, y cada uno tiene que hacer un examen de conciencia, realmente cuánto estamos trabajando para Dios, realmente cuánto le estamos invirtiendo al negocio de Dios, realmente cuánto estoy utilizando de aquellos recursos que Dios me ha provisto de una u otra manera para su honra y para su gloria. El Señor Jesús nos habla aquí de un siervo que abusa de la confianza que se le da o que roba. No habla de alguien que rechaza abiertamente la revelación de Dios. Se trata de alguien que aparentemente confiesa a Jesús como Señor, que sin duda acepta exteriormente el conocimiento de Dios que le es dado, pero no hace nada de ello ni para sí mismo ni para los demás. No le da mucha importancia. El siervo declara que vivía en el temor de su señor. Si verdaderamente le hubiese temido, le habría sido obediente, pero había totalmente despreciado lo que había recibido. Además, se queja de tener un señor severo, que toma lo que no ha puesto y que ciega lo que no ha sembrado. Estas son palabras hipócritas y mentirosas. El Señor le había puesto una mina en la mano. ¿Cómo podía pretender que no había puesto nada? La verdad es que este siervo no conocía ni amaba a su Señor. Ni un solo instante ha tenido el sentimiento de que su Señor quería hacer de él un administrador de sus bienes y que había podido usarlos como si él mismo hubiese sido el Señor.
Este mal siervo es una figura de todos los que en la cristiandad profesan conocer a Cristo y pretenden servirlo, pero en realidad ni lo conocen ni lo aman. La manera en la cual respondemos a nuestra responsabilidad pone en evidencia si amamos o no al Señor. Así es como se manifiesta la autenticidad de nuestra profesión cristiana. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo el Maestro en Juan capítulo 14, versículo 21. Haber recibido la gracia de Dios en Cristo y no encontrar ninguna motivación para hacer valer ese tesoro como Él lo pide, es haber recibido en vano la gracia de Dios. Los cristianos que pertenecen a este grupo de siervos pueden comprometerse mucho en cuestiones tales como los derechos humanos, la justicia social o lo que ellos llaman la ética cristiana, pero la mina recibida no tiene para ellos ningún significado y no mucho más que el mismo Señor. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? El Señor le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Lo que este siervo dice no hace más que revelar que es un mal siervo, se condena a sí mismo. Cuando los hombres buscan justificarse ante Dios, a menudo ellos mismos dan los motivos que los condenan. Su supuesta lógica solo es una grosera ilusión. Su Señor se pone en el terreno de la argumentación del mal siervo. Si lo que él pretendía hubiera sido cierto, habría debido obrar de otra manera, habría debido poner al menos el dinero de su amo en el banco. A su vuelta, éste había podido retirar el dinero con los intereses. El Señor da la orden de quitarle la mina al mal siervo. Aquí no se dice nada más. Esto está en armonía con el carácter del Evangelio de Lucas, que pone la gracia de Dios en primer plano. Por eso el destino y el juicio de este siervo no se describen con mayores detalles. Encontramos lo mismo con el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. La parábola menciona el juicio de los enemigos públicos, pero no se detiene sobre el juicio de este siervo. Y ya para concluir esto que es el comentario, antes de ir a algunos versículos que me gustaría compartir, podríamos estar sorprendidos de que la mina quitada al mal siervo sea dada al siervo que ya tenía 10 minas. Los oyentes se asombran y dicen: Señor, pero él ya tiene 10 minas. Sin embargo, aquí tenemos un principio divino. A todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si la gracia y la revelación de Dios suscitan en nosotros una respuesta de amor, lo que ya tenemos será engrandecido. En verdad hoy, y será verdad cuando entremos en la gloria del reino, lo que hemos ganado aquí abajo lo conservaremos. Por otro lado, si una verdad divina puesta ante nuestro corazón no suscita en nosotros la respuesta de la fe, si ella es un mero conocimiento sin efecto sobre nuestra conciencia, si no tenemos verdaderamente a Cristo ante nosotros, el Señor quitará tarde o temprano tal conocimiento. Entonces perderemos lo que pensábamos tener. Y bueno, hasta aquí la reflexión que quería yo compartir en torno a lo que el análisis de este pasaje. Pero no solamente quería enfocarme en la cuestión de qué manera estamos administrando, de qué manera somos sagaces, somos astutos para estar haciendo las cosas que nos corresponden, pero yo creo que una de las cuestiones que tenemos que entender primeramente es cuánta disposición, cuánta actitud, cuánto ánimo tenemos para poder invertir de manera adecuada, para saber que finalmente todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que llevemos a cabo solamente es por la gracia de Dios, y que cuando nosotros no llevamos efecto esa gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro testimonio, en lo que esto representa como ejemplo para los demás, entonces la verdad es que no tomamos en cuenta verdaderamente lo que significa servir y glorificar a Dios, lo que significa estar al servicio de Dios, lo que significa ser un siervo útil para Dios. No es posible, y esto es una realidad. No es posible que nos hayamos vuelto igual de religiosos, igual de ritualistas que muchos grupos que lo único que hacen es exaltar hasta incluso las emociones
y todo lo demás, pero en un sentido no somos tan diferentes, porque ¿qué más estamos haciendo? ¿En qué hemos estado invirtiendo? ¿Qué es lo que realmente le ofrecemos al Señor? Y muchos de nosotros tenemos que aceptar que realmente no estamos haciendo nada más. Ya he mencionado antes que este tiempo de pandemia que nos obligó a quedarnos en casa debió haber sido un tiempo de reflexión, y que tardamos varios, y yo me incluyo, porque yo no soy exento, también soy un ser humano con limitaciones, con fallas, con debilidades, pero tenemos un Dios enorme, grandioso, que de todas maneras nos sigue permitiendo hacer muchas cosas. Pero cuántos hermanos a través de todo este tiempo de encierro empezaron a reaccionar y empezar a utilizar sagazmente, astutamente las redes sociales, pero para bien. Hay unos que la utilizan, como ya mencioné al principio, para crear controversias y contiendas y todo eso. Eso es lo que menos necesitamos. Y luego incluir entre eso razones de racismo o de lenguaje o de todo. Esa es una tontería. Porque bien dice Santiago capítulo 3 versículo, ya lo he leído antes: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pero si hay celos, contiendas, eso no viene de Dios. Eso es animal, diabólico, terrenal. Entonces, cuando nos ubicamos en lo que realmente es la verdadera perspectiva, que es compartir la riqueza que hemos recibido, porque el reino de Dios es una riqueza, la hemos recibido, y Dios dice: aquí está, es tuya. Pero Él espera la disposición, Él espera la imaginación, la creatividad, Él espera la astucia, Él espera la sagacidad en cada uno de nosotros para estar utilizando adecuadamente todo ese recurso. ¿Para qué? Para honrar y glorificar al Rey, para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y yo creo que es ahí donde cada uno de nosotros tiene que hacer esa reflexión en cuanto a qué es lo que estoy haciendo. Me encanta una reflexión que encontré aquí en la Escritura en cuanto a... Primero, lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad es para todo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y después reitera esto, y lo que acabo de leer fue en la Reina Valera, pero ahora lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice versículo, estoy en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Y puede ser en el sentido joven de madurez. Se prevé que Timoteo era un hombre joven en edad, joven, o sea, para aquellos tiempos joven todavía en edad. Sin embargo, uno puede ser joven también en el espíritu, uno puede ser joven también en la madurez, pero aún así, uno puede, aún siendo joven, uno puede ser, aún no teniendo toda la preparación, uno tiene que ser o actuar responsablemente. Y en este caso puede uno que ser responsable ante lo que significa alabar y glorificar al Señor con toda nuestra vida y con los recursos que Él nos ha dado. Dice, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Es el primer punto. Trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar, y lo que he estado diciendo, ¿cómo es posible que utilicemos? Y vuelvo y reitero, porque la verdad no entiendo. No entiendo cómo podemos hablar de la piedad, cómo podemos hablar del amor, cómo podemos hablar de lo que significa Dios ofendiendo, y si la gente no está de acuerdo, entonces descalificarla y todo lo demás. Eso no son las cosas de Dios. Dice que todos oigan tu modo de hablar. Así es. ¿Te acuerdas cuando los discípulos, después de que fueron ahí puestos por los fariseos nuevamente en Hechos capítulo 4, versículos 12 y 13, me parece, cuando los escuchaban y qué dijeron? Se ve que ellos han estado con el maestro por su modo de hablar, porque decían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero las palabras que salían eran palabras de ejemplo de vida junto al maestro. Y eso es lo que la gente debería ver en nosotros, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Y luego, versículo 13, mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles.
no dejes de usar las capacidades especiales. Aquí ya está hablando precisamente de aquello. Es un poquito diferente la parábola de los talentos allá en Mateo 25. Es un poquito diferente, es más específica en cuanto a habilidades y todo lo demás. Pero esto de las 10 minas es lo que estamos haciendo con esos recursos que Dios nos ha dado. Cuando no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio, cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza, el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchan. Y si hablamos de administrar adecuadamente los recursos de Dios, lo que hemos recibido de Dios, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dotado en cualquiera de las formas, es para ser utilizado sabiamente, es para administrarlo, es para que la gente vea en nosotros algo diferente, es para que la gente trate de imitar el ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver la mano de Dios en la vida de uno. Y si nosotros no estamos haciendo esto, esa es la respuesta, puede ser una de las respuestas a por qué nuestras iglesias semivacías. Porque literalmente esa es la palabra. Y dejemos de poner pretextos, dejemos de buscar argumentos, justificaciones. Simplemente es porque aquellos a quienes se nos ha dado una responsabilidad diferente, una responsabilidad mayor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Metidos en nuestra esfera de comodidad, sin hacer más allá de lo que deberíamos de hacer. Parecemos aquel siervo que escondemos el tesoro y no lo queremos compartir con nadie. ¿Por qué? Porque nuestro amo es severo y podemos hablar de sana doctrina y podemos hablar de muchas cosas, pero ahí lo tenemos y no estamos haciendo que ese tesoro o ese dinero o esa mina produzca. ¿Y que produzca para qué? Para que el Señor esté satisfecho para cuando Él regrese. Y creo que esto es una de las principales enseñanzas que podemos hablar, de que las cosas las tenemos que utilizar. Por eso hice referencia a lo que dice ahí en Lucas 16, en la parábola del mayordomo infiel, de ser astutos, de ser inteligentes, de ser creativos, de ser ingeniosos, pero sobre todo de tener la disposición, de tener el ánimo, de tener la actitud positiva, de hacer las cosas cada vez mejor, porque las estamos haciendo para el Rey de Reyes, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 14, versículos de 7 en adelante. Y esto es lo que deberíamos de tener en consideración en nuestra vida, que todos, pocos, medios, muchos, 1, 2, 4, 5, los que tú quieras, de recursos, de talentos, de dones, de habilidades, de todo lo que hayas recibido de parte de Dios, es para ponerlo a funcionar, para ponerlo a producir. Y creo firmemente que si hay algo que nos falta a nosotros que nos decimos cristianos, a nosotros que nos decimos discípulos, es eso. Ya, empecemos a trabajar para honra y gloria de Dios. Si Dios te ha bendecido con bienes materiales, si Dios te ha bendecido con dinero en abundancia, o por lo menos más allá de lo que es el promedio medio, utilízalo para la obra, para la gloria de Dios. Y si no es tanto el recurso, de todas maneras hay que hacerlo. Ya hemos hablado, el ejemplo de la iglesia de Macedonia, abundaban en profunda pobreza. También vivían tiempos difíciles, pero cuando se requirió, fueron capaces de asumir su responsabilidad, su compromiso y colaborar a la necesidad que había en aquel tiempo allá en Jerusalén. Y creo que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de lo que cada uno tenga, uno puede estar trabajando para la honra y la gloria de Dios, y uno puede estar invirtiendo todo lo que he recibido del Señor para compartirlo. De gracia recibimos, gracia damos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y cuando administramos adecuadamente los recursos que hemos recibido del Señor, le estamos dando la honra y la gloria al Rey de Reyes, porque hemos comprendido entonces la enseñanza del Maestro. Hemos comprendido entonces
que un discípulo alaba y glorifica a Dios administrando adecuadamente los recursos para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Ojalá que ese sea nuestro trabajo cada día. Gracias otra vez por estar aquí. Gracias otra vez. Nos vemos mañana, si Dios permite, si su gracia nos permite, 2:30 de la tarde a través de Facebook, en Experiencias Cristianas, en vivo. Y como dije antes, yo espero que excepto que me surja por ahí otra idea, en cuanto no me surgen muchas ideas, pero bueno, si no, empezaremos a estar tocando lo que es todo parte de lo que es el Sermón del Monte. Gracias otra vez, te mando 1,000,000 de bendiciones y nos vemos pronto.